Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a esta clase Escuela Bíblica Dominical. Mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón, que ya sea por video o por audio, escuchan estas clases, sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro hermano César Sánchez y su servidor Fernando Franco les damos la bienvenida. Y bueno, saben que estamos viendo los temas acerca de las trampas de la vida. Y hoy en este domingo toca el subtema de la trampa de la injusticia. La trampa de la injusticia. Este es un tema en el que yo creo que la mayoría nos podemos identificar porque es un tema muy común en este mundo que está decaído, que está pues corrupto, sujeto a corrupción por causa del pecado del hombre y también por la obra e influencia de Satanás, del diablo. Este mundo está enfermo y por lo tanto hay mucha injusticia, abunda la injusticia en los diferentes campos y aspectos de la vida. Y es muy fácil caer en esta trampa. Ahora, a manera de introducción, ¿qué queremos decir con que caer en la trampa de la injusticia? No significa que vamos a poder evitar las injusticias, ¿sí? No significa que vamos a poder sacarle la vuelta o ser inmunes a las injusticias. La realidad es de que no es así. Las injusticias existen y no solamente existen, sino que abundan. Lo que vamos a tratar de asimilar hoy en esta tarde y con la ayuda de Dios realmente hacerlo una realidad es de aprender y aplicar el cómo no caer en la trampa de la injusticia. ¿A qué me refiero con esto? De que va a haber injusticias, nos van a ocurrir injusticias, pero no dejarnos derrotar, no dejarnos arrastrar, no dejarnos, y podemos aplicar aquí muchos términos, deprimir, vencer, dejarnos amedrentar, acobardar, deprimir por las injusticias, porque eso ya sería en sí caer en la trampa de las injusticias. Las injusticias van a suceder, pero tenemos que aprender también de que, como lo hemos visto en todas estas situaciones, Dios está presente para ayudarnos. Por ejemplo, algo muy básico y también como parte de la introducción. Desde cositas muy cotidianas hasta cosas graves, como por ejemplo, usted trae prisa, tiene una cita muy importante y tiene que llegar a tiempo a un lugar y usted pues se esmera, ¿verdad? Se alista, se viste de acuerdo a la ocasión, tiene todo preparado, se va y se dirige a su automóvil, calculando de que solamente así va a poder llegar a tiempo a tal hora, y se da cuenta que el automóvil o su vehículo está ponchado. Y usted se puede frustrar y decir, no, esto no es justo, hombre, ¿cómo es posible que en todos los demás días el carro muy bien y ahora que lo necesito para poder trasladarme a tal hora, a tal lugar a tiempo, porque es importantísimo, y el carro está ponchado? O algún tipo de engaño o fraude que le haga una persona, o por ejemplo un servicio. Usted llevó su automóvil a arreglar, pagó una fuerte suma de dinero y
se da cuenta de que no hicieron bien el trabajo los mecánicos, o inclusive se da cuenta de que que lo engañaron, que lo defraudaron. Muchas veces pasa así. Tu carro lo llevas según arreglar, pagas una cantidad fuerte de dinero, no queda bien, lo llevas a otro mecánico y el otro mecánico te dice, pues es que trae esto. Sí, pues es lo que me dijeron la primera vez, sí, pero no le cambiaron las piezas, le dejaron las mismas piezas usadas, nomás medio se las limpiaron, pero no se las cambiaron. O sea que te das cuenta que te robaron, que te mintieron, y disculpen el término así tan coloquial, te transearon, ¿verdad? Y te sientes víctima de la injusticia. Cosas más fuertes, bueno, cuando se nos enferma algún ser amado y querido, o inclusive de que llega a fallecer un ser amado y querido, y sentimos nosotros que fue algo muy injusto que esa persona se nos fuera, ¿verdad? Que falleciera. O cuando la misma enfermedad o la pérdida del trabajo nos toca a nosotros. Y sobre todo cuando dices tú, pues por ejemplo, soy un buen empleado, respetuoso de las reglas de trabajo, del código de conducta del trabajo, no falto, no llego tarde, cumplí todos mis objetivos, pero el jefe decidió correrme a mí. ¿Por qué? Porque tenía que correr a alguien y estaba entre mí y uno de sus amigos, sus familiares, conocidos, su compadre, y me corrió a mí. Y el otro es un desobligado, un faltista, no cumple sus objetivos, pero es el familiar, amigo, conocido del jefe, y pues el jefe me corrió a mí. Y obviamente eso es una gran injusticia. Y pasa. Todo eso pasa, todo eso sucede. Es lo que les digo, las injusticias van a suceder, van a pasar. Pero para irme enfocando un poquito al tema que vamos a cubrir hoy, todavía basado obviamente en la vida de José, que lo estamos analizando a José y en sus experiencias. Por ejemplo, me atrevo a decir esto. Les mencionaba de que cuando te falla el carro o de que te sucede esto, te sucede lo otro. Bueno, haciendo un poquito de recuento en las historias del ataque terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, hubo personas que, por ejemplo, se levantaron temprano y se alistaron, inclusive hasta se habían comprado zapatos nuevos. Se puso este varón sus zapatos nuevos para ir al trabajo, ¿verdad? Y en la trayectoria se da cuenta que los zapatos nuevos le están molestando mucho y que le están empezando a lastimar el pie. Y pues mejor se regresa para cambiárselos. Y sí, definitivamente iba a llegar tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque pues, los zapatos nuevos lo lastimaron, debió haberlos estrenado antes o haberlos aflojado un poquito antes para que no le pasara esto. Y pues ahí va, chin, me tengo que regresar a cambiarme los zapatos, no los voy a poder aguantar, me van a sacar ampollas, y ahí va, y sabiendo que va a llegar tarde, renegando. Y luego, ya estando en su casa, se da cuenta de las noticias de que las torres gemelas están siendo atacadas, y ahí es donde tenía que él ir a presentarse a trabajar a una de las torres. Y obviamente al ver eso en las noticias, pues ya no va al trabajo, se queda como un espectador de los millones de espectadores que estuvimos viendo esta catástrofe, esta tragedia. Gente que por X o Y razón llegó tarde o simplemente ya ni llegaron al trabajo porque se les presentó algo, un inconveniente. Entonces, pues en su momento eso se pudo ver esto como una injusticia, de que se me ponchó el carro, no pasó
tal persona por mí, el taxi no llegó, había mucho tráfico por X o Y razones y estamos nosotros sumidos en que es que esto es injusto, vamos a decirlo así. Yo tenía que ir a presentar esta información en una junta muy importante ahí en el World Trade Center, ¿verdad? En las torres, ¿verdad? O me quedé de ver con unos clientes muy importantes y eso era crucial en mi trabajo. Y empiezas a ver que la injusticia, pero después resulta que por esos detalles, por esas cuestiones, ya sean zapatos, por tráfico, porque el carro estuvo ponchado, porque te enfermaste y amaneciste resfriado esa mañana, pues básicamente te salvaste de morir por esas injusticias. ¿Y qué es la moraleja de esto? Bueno, pues vamos a verlo precisamente en la vida de José. Cómo es que grandes injusticias estaban pues siendo controladas, no provocadas, pero controladas por el Señor a fin de cuentas para que resultaran para un beneficio, ¿sí? Hemos visto que en la Biblia hay muchos ejemplos de esto, pero bueno, estamos analizando a José, el cual es un muy, muy buen ejemplo de esto. Y el tema es muy bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque esto pasa a diario en poca magnitud, en pequeñas, grandes injusticias que seguramente van a continuar en este mundo hasta que el Señor regrese y ponga orden, hasta que el Señor venga e imponga su reino milenial, ¿verdad? Hasta que lleve a juicio a las naciones, a los individuos y que el Señor ya ponga orden. Estamos situados en el punto, ya vimos la semana pasada lo que le pasó a José, que estaba siendo hostigado, acosado por la esposa de su amo, queriéndolo forzar a tener relaciones sexuales con ella, y siendo esto un grandísimo pecado. Y ya cubrimos esa parte. ¿Cuál fue el desenlace de eso? Bueno, en la historia después vienen los versículos que lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel. Y muy seguramente, basados en la escritura, en el contexto, una cárcel, muy seguramente piensan los estudiosos más profundos de estos detalles. Y si hay una parte en el versículo que se puede entender, y ahorita les digo cuál es, en la que puedes deducir bíblicamente hablando, sin conjeturar, sin inventar, de que muy seguramente esta cárcel estaba en la propia propiedad del capitán de la guardia, que en este caso era Potifar, ¿sí? Porque vamos a ver que era una cárcel especial. Y pues bueno, es echado ahí en la cárcel José. ¿De manera injusta? Claro que sí, de manera injusta. ¿Por qué? Porque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar de que éste la quiso ultrajar sexualmente, de que quiso abusar de ella. Y pues lo mandaron a la cárcel. ¿Sí? Que podemos debatir mucho esto y a lo mejor algunas horas discutiéndolo, de que si Potifar realmente le creyó a su esposa o no, pero a fin de cuentas, creyéndole o no, pues tomó cartas en el asunto y mandó a José a la cárcel, ¿verdad? Podríamos divagar un poco y decir, bueno, y si él estaba tan a gusto con José y sabía que era íntegro y sabía que Dios estaba con él y que lo prosperaba en todo, pues como que de repente sale con que se quería acostar con su mujer. Y a lo mejor conociéndole un poco a su mujer, tal vez, no lo sé, no lo sabemos, eso no lo detalla la Biblia, pues a lo mejor realmente lo mandó a la cárcel, pero con tal de separarlo de su mujer para que ella no estuviera todavía acosándolo y esta le fuera infiel, ¿verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que José no cometió ese pecado, ¿verdad? Y aún así fue a dar
a la cárcel. Una cárcel que muy seguramente, de acuerdo a lo que se conoce de contexto histórico y bíblico, lo más seguro es que era un calabozo, una cárcel subterránea. ¿Sí? Y dice así Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José. Y subrayamos esta frase, como lo hicimos en la clase pasada, verbalmente diciéndole, subrayemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. En la clase pasada era, más Jehová, ¿verdad?, estaba con José. Y aquí es, pero Jehová estaba con José. Y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí volvemos a ver que la historia se repite. ¿Cuál historia? Bueno, en varios aspectos. Primero, la injusticia. ¿Cuál injusticia? Bueno, ya habíamos visto que José había sido odiado por sus hermanos, ¿sí? Y lo querían matar, mas no lo mataron por intervención de dos hermanos de él, pero a fin de cuentas, pues lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Eso fue una injusticia, definitivamente eso fue una injusticia. Pero Dios estaba siempre con José, a pesar de esas injusticias que le estaba tocando sufrir y vivir a José, aún y con eso, Dios estaba con José. José, acuérdense que José había recibido 2 sueños, ¿verdad? Y los entendió los sueños. Claro que los entendió. Es más, hasta sus hermanos y su papá entendieron los sueños. Eran muy claros. Que aunque hubo simbolismos, ¿va?, a fin de cuentas, significaba que se iban a inclinar ante él. Y José lo entendió. Y sus hermanos también. Por eso le agarraron más coraje, más odio. Y hasta Jacob se llegó a enojar con él. Recuerden, lo cubrimos en las primeras lecciones. Y ahora se vuelve a repetir la historia, una otra injusticia. José no abusó de la mujer de Potifar, sin embargo fue acusado de ello y fue enviado a la cárcel. Siendo inocente, fue enviado cual criminal. Pero, con todo y eso, Dios, sabiendo que José era inocente, que no era culpable, y habiéndole revelado en sueños desde tiempo atrás de que yo tengo un plan para ti, tal vez, y muy seguramente lo entendemos por la misma escritura, José sabía eso, pero no sabía los detalles del plan. ¿Sí recuerdan que también ya habíamos tocado ese tema? Todos sabemos que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros de manera particular en nuestras vidas, y que normalmente lo vamos descubriendo paulatinamente, los detalles de ese plan personal de Dios con nosotros. Entonces, pues José vuelve a experimentar ahora esta injusticia, pero muy seguramente el jefe de la cárcel sabía quién era José, ¿sí? Sabía quién era José y sabía también, muy seguramente, por los rumores o por los comentarios de que él era un joven muy responsable y que muy bendecido por Dios en todo lo que él hacía, emprendía. Seguramente oyó de los cuidados y el orden y lo bien administrado y prosperado que estaba todas las propiedades de Potifar. ¿Sí? Entonces, así como Dios le dio gracia ante los ojos de Potifar, ahora le concede Dios gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y pues le entregó todo, toda la administración de la cárcel se la entregó a José. Y José, dentro de esta injusticia, vuelve a ver la mano de Dios de manera tangible. Dios es invisible, hermanos.
¿Sí? ¿Por qué sé que Dios es invisible? Porque la Biblia lo dice, que Dios es espíritu. ¿Sí? Pero también la Biblia dice que Dios se hace visible a través de su creación y de sus maravillas y de su poder. Como cuando se abrió el Mar Rojo, cuando huía el pueblo de Egipto, ¿verdad? ¿Vieron ellos a Dios? No vieron ellos a Dios, pero de que vieron que se abrió el mar y cruzaron por él en seco, pues claro que eso sí lo vieron. Entonces no ves a Dios, pero ves, a fin de cuentas se hace visible a través de sus maravillas, de sus milagros, de su poder, de su manifestación de poder. Ahora, ¿que José tenía que saber esto? Claro que sí. Sí, él supo que fue vendido, claramente lo sufrió con angustia, lo describe la palabra así, de que ese gran mal que le hicieron sus hermanos de venderlo como esclavo. Pero obviamente José vio que Dios lo prosperó en gran manera en la casa de Potifar. Ahora pasó esto a la mujer y ahora está en la cárcel, pero claro que José también ve que aún inclusive dentro del calabozo, dentro de la cárcel, Dios le da gracia para con su jefe y lo prospera también ahí, porque ahora él es el que está a cargo de la cárcel. Sí, sí, es un prisionero, sí, él también está encerrado, sí, él no puede salir porque es una cárcel, pero a fin de cuentas, vamos a decirlo así, con privilegios y con ciertos cuidados, porque a fin de cuentas es el que realmente está administrando ahora la cárcel y el jefe, en título, pues ya estaba muy tranquilo porque vio que todo lo que hacía José estaba bien y estaba prosperado. Esto es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Él no tenía que atender nada, igual como pasó con Potifar, ya no se preocupaba de nada se preocupaba, y ahora tampoco este jefe de la cárcel, de cosa alguna. O sea, prácticamente todo quedó bajo el cuidado de José, dice ahí en el versículo 23. ¿Y por qué todo esto? Ahí dice el por qué. Porque Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José, porque Jehová estaba con José. Obviamente, a Dios sea la honra y la gloria, y a Cristo Jesús toda la preeminencia. Y es lo que está haciendo aquí la Escritura. No veamos al hombre, veamos a Dios. ¿Por qué era prosperado José? Porque Jehová estaba con él. Por eso, por eso. ¿Por qué nosotros llegamos a recibir esas bendiciones y prosperar? Y no me refiero a prosperar para que no tengan en la mente que prosperidad, todo queramos verlo como financieramente. No, prosperidad en salud, prosperidad en paz y tranquilidad en la familia, prosperidad en el crecimiento de Cristo. Y sí, también puede mencionárselo la prosperidad económica, un buen trabajo, y que todo marche bien en el trabajo, está siendo prosperado, pero porque yo soy la gran cosa, usted es la gran cosa. No, es porque Dios es la gran cosa, porque Dios es Dios de gracia, misericordia, amor, compasión, ¿sí? Porque Dios es bondadoso y bueno. Amén. ¿Verdad, hermanos? Porque Dios es bueno, ¿sí? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José hacía las cosas porque tenía que hacerlas, ¿verdad? Se lo encargaron, pero viene la mano de Dios a ese poquito que hace José, prosperarlo, hacerlo grande, que también fue lo mismo que pasó mientras estuvo a cargo de la casa de Potifar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahora que él está en la cárcel? Bueno, sucedieron dos cosas. Injustamente fue para la cárcel, pero como Dios estaba con él, ahora José termina siendo verdaderamente en funciones el jefe de la cárcel, el otro en título, pero él en funciones. Y ahora dice Génesis 40, versículos del 4 al 8, nos estamos brincando esto.
Esta historia obviamente también es conocida, hermanos. De alguna manera hubo un problema que no se nos describe exactamente cuál es, pero hubo un problema con Faraón. Tuvo un problema con su copero y con su panadero, ¿sí? El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de un jefecito, ¿sí? O por darle un título nada más así, no. Estás hablando de que estos eran siervos tipo mayordomos en la casa de Faraón. El copero no solamente era de que el que le acercaba la copa o se le entregaba la copa en la mano a Faraón. Muy seguramente, según de acuerdo a los análisis, es de que el copero no solamente le ponía en la mano el vino al Faraón, sino que era el responsable de los vinos en la mesa de todos los que se sentaban a la mesa de Faraón, y además de los viñedos, de todo el proceso de las viñas para producir el vino para la casa de Faraón, o sea, de todo eso, el jefe. Igualmente el panadero, el encargado, el jefe de todo lo que se servía a la mesa de Faraón, desde estar a cargo de las cocinas, de los empleados, del menú y todo eso, hasta que ya llegara todo así a las manos de Faraón. ¿Sí? De esto estamos hablando aquí, de estos dos personajes. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Fíjense que dice aquí, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Quién era el capitán de la guardia de acuerdo a la lección pasada? El capitán de la guardia es Potifar. No es el que está a cargo en la cárcel. En los versículos anteriores que vimos ahorita decía el jefe de la cárcel. Pero aquí dice, y el capitán de la guardia. O sea que el título del capitán de la guardia era de Potifar. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Por eso les digo que haciendo algo de análisis bíblico podemos detectar por qué el capitán de la guardia, o sea, Potifar, volvería a tener un cierto nivel de trato con José. Pues si se supone que es el que intentó violar a su mujer. Pues obviamente, si él creyera verdaderamente que José había hecho eso, pues le tendría un coraje y a lo mejor hasta humanamente hablando, vamos a decirlo así, un odio contra el perpetrador, ¿verdad? Contra el que intentó violar a mi mujer. Pero sin embargo aquí vemos que dice, y el capitán de la guardia, o sea, Potifar, encargó de ellos a José. Por eso decimos que no era una cárcel normal. Era un tipo de cárcel, como quien dice, de los presos de el faraón o del rey. ¿Sí? Una cárcel especial, porque es a donde van y paran estos dos personajes que no eran, vamos a decirlo así, unos criminales cualquiera, ¿verdad? Eran los que estaban en la mesa y en contacto con el faraón, tanto copero como el panadero, ¿verdad? No el que hacía el pan y no el que no, ya les expliqué, ¿verdad? Los jefes los encargados, los mayordomos de los vinos y de la comida, de los panes. Se los encarga entonces Potifar a José, lo cual es un voto de confianza, obviamente. Y todo esto lo estamos diciendo dentro de la injusticia de José en la cárcel, ¿verdad? Pero de todos modos viendo dentro de esta injusticia, y es lo que debemos de aprender nosotros, hermanos. ¿Aprender qué? Aprender a ver a Dios en las injusticias. No que Dios es injusto y las provoca, no. De que el mundo, nuestras familias o nuestros enemigos o vecinos o compañeros de trabajo o inclusive nuestros hermanos en Cristo o pseudo hermanos en Cristo, los falsos que siempre están metidos en las iglesias, quien quiera que sea, nos van a hacer una injusticia,
Pero nosotros tenemos que aprender a ver a Dios acompañándonos, siendo fiel, permaneciendo a nuestro lado a través de esas injusticias. ¿Y para qué tener esa visión? ¿Y para qué tener ese conocimiento? ¿Para qué tener esa fe tangible de que a pesar de que estemos en una injusticia, Dios está con nosotros? Pues precisamente para evitar caer en la trampa de la injusticia. Y alguien puede decir, hermano, pero es que ya estás en la injusticia, ya caíste en la trampa. No, estás en la injusticia, caíste en la injusticia, pero la trampa es de que tú te dejes abatir por ella, que te dejes apresar por ella, que te deje neutralizado, inútil, amargado, deprimido, suicida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso haría ya realmente caer en la trampa de la injusticia. ¿Sí? José continuaba haciendo su trabajo, continuaba esforzándose por hacer las cosas bien. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí lo dice la Escritura y en la clase pasada también lo decía. Todo lo que hacía José, Dios hacía que le saliera bien y lo prosperaba. Y José obviamente, se daba cuenta de eso y lo veía de manera tangible. Él siguió confiando en Dios. Sí, está sucediendo esta gran injusticia ahora otra vez en mi vida. Estoy en la cárcel por un crimen que no cometí, pero veo la mano de Dios aún aquí dentro del calabozo, de que me dio gracia para con mi jefe y él me dejó otra vez todo a cargo, así como Potifar en su momento me dio todo a cargo. Dios tiene un plan, tengo que seguir adelante, tengo que confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, hermanos. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José ya tenía experiencia con los sueños. Ya lo hemos explicado, lo hemos dicho, ¿verdad? Y les comentaba ahorita que claro que también entendió él esos sueños que recibió por parte de Dios. Misma situación, un sueño y cómo lo interpretas. Bueno, en ese tiempo atrás, mucho tiempo atrás, miles de años atrás, hermanos, la gente le daba cierto nivel de importancia a los sueños. Ellos estaban convencidos de que tenían algún significado. Y sobre todo cuando no eran sueños muy cotidianos, muy de que, no, sí, soñé que me levantaba y tomaba agua, que esto, que el otro, o un sueño recordando a lo mejor un evento que tuviste, de que fuimos a vacaciones, o no, de esos sueños que dices tú, ¿por qué habré soñado yo eso y pasó esto? Ahora, no estamos divagando e inventando esto, hermanos. La Biblia nos está mostrando de que esto era una realidad. ¿De qué? De que las personas podían tener ciertos sueños especiales y que ellos intuían de que tenían algún tipo de significado. Pasó con José y está pasando aquí con el copero y el panadero. Y también pasó con Nabucodonosor. ¿Sí? También pasó con Nabucodonosor. Y en la historia de José vamos a ver también que va a pasar algo más adelante, pero no me quiero adelantar a eso. Pero ahorita es entre el copero y el panadero. Y tiene ese sueño cada uno con viñas y el otro con 3 canastas de pan, y que uno las ve crecer y que esto y que el otro.
y luego que le vuelven creo que el sueño era de que le vuelve a servir a Faraón la copa, y en el otro es de que las 3 canastas de pan apiladas en su cabeza, pero que venían unas aves y se comían los panes de arriba. El caso es que José les dice, esta es la interpretación. Lo de las 3 ramas y lo de los 3 canastas, pues representan días. En 3 días, y le dice al copero, en 3 días Faraón te va a restituir tu trabajo, tu posición. Y al panadero le dice, tú en 3 días vas a ser ahorcado y decapitado. Vas a morir. ¿Sí? Eso es lo que básicamente interpreta José de esos sueños de estos 3 varones. Y obviamente José les llega a decir, pues cuando le dice sobre todo al copero, porque pues si le está diciendo al panadero que va a morir, pues ya que le va a decir a él, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando ya seas libre y restituido, porque José también pues buscaba la manera de decir, bueno, pues esto voy a tratar de aprovecharlo para mi bien, para poder salir de aquí, porque él sabía que estaba en la cárcel de manera injusta y pues estaba procurando su libertad. Entonces se pasa esta situación, muy observador José, los ve que están con semblante triste, él es el que personalmente se encargaba de ellos. ¿Por qué? Porque vimos que el jefe de la guardia se los encargó de manera especial, porque no eran cualquier prisionero, eran el copero y el panadero del faraón, del rey, ¿sí? Y él nota estos semblantes, les pregunta, les dice, ¿qué pasó esto? Pues cuéntenmelo, no son de Dios las interpretaciones, y si se fijan, ¿dónde está diciendo esto José? Esto está pasando en Egipto, obviamente. Ya sabemos que es en Egipto. Y sabemos que en Egipto tenían muchas deidades. Muchas deidades. Y sin embargo, hablando con egipcios, él, siendo hebreo, hablando con egipcios, no se pone a darles por su lado en cuanto a sus deidades y no. José introduce siempre, presenta a su Dios Jehová. Cuando José dice, no son de Dios las interpretaciones, está hablando de su Dios, el único y verdadero Dios, ¿sí? Jehová de los ejércitos. Los otros son solo copias, son intentos, son ídolos, son falsificaciones, ¿sí? Y obviamente, y ya cubrimos esto, eso de andar interpretando sueños, pues ahora, como bien dijo aquí José, eso pues solamente le corresponde a Dios. Y si Él quiere revelarlo. Pero José tuvo la confianza de decir, Dios ya a mí ya me mostró unos sueños y me dio a conocer el significado. Bueno, esto está pasando aquí, es lo que les menciono aquí, hermano, de poder nosotros no perder de vista y estar convencidos, seguros, persuadidos de que aún en medio de la injusticia Dios está con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque José aquí da pasos de fe. Número 1, mencionamos, él siguió haciendo bien su trabajo y vio que Dios lo prosperaba. Él tenía esa fe. A pesar de que estoy aquí en el calabozo, aún así Dios está conmigo. Yo voy a seguir haciendo bien mi trabajo y veo que Dios me da gracia para con mis jefes, primero con Potifar y ahora con el jefe de la cárcel. Y ahora están estos varones y le dicen que tuvieron unos sueños, y José que dice, bueno, yo sé quién es el que da la interpretación de los sueños, y los dice a ellos, no es de Dios las interpretaciones. ¿Y qué hice? Contádmelo, díganmelo. Ya estaba seguro José de que Dios tiene un plan con esto y son cuestiones que conozco, o sea, sueños. Dios me ha de dar la interpretación. Cuando digo que conozco esto, no es porque José supiera todo, no, sino que conocía de que Dios podía darle la interpretación de los sueños. Ahora vamos a la última porción, hermanos. Ya en Génesis 40, del 20 al 23. Estamos dando brincos entre
entre versículos, hermanos. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, José ve que precisamente las cosas se cumplen al pie de la letra. ¿Cuál fue la interpretación de los sueños? En 3 días tú vas a ser restituido. En 3 días tú vas a ser ahorcado, ¿verdad? Obviamente, pues eso le inyecta o le siembra fe y confianza a José. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y le reveló la interpretación de los sueños, y así se ve que se cumple la parte de los sueños. Lo que no se cumple aquí es la expectativa de José en cuanto a su plan personal, de que le dijo al copero: acuérdate de mí cuando ya estés restituido, o cuando ya estés afuera, libre y restituido en tu puesto. Aquí dice que el copero se olvidó de él. Otra injusticia. José les ayudó, estando en la cárcel los atendió bien, y además, en el día que ellos estuvieron tristes, él les dijo: pues ¿por qué están tristes? Pues por esto. Y les dijo: no se preocupen más, y les interpreta los sueños por revelación de Dios, obviamente. Y al copero le dio muy buenas noticias: en 3 días vas a ser restituido. Era para que eso hubiera quedado bien grabado en el copero. Hermanos y hermanas, ¿qué vemos aquí? Miren, aquí también hay una gran lección. José podía ver la mano de Dios en su vida de manera tangible. Pero por ejemplo aquí el copero, que es un humano, una persona que de repente se puso muy triste porque tuvo un sueño y no supo cómo interpretarlo, y tienes contacto con un varón que te dice: yo te puedo ayudar con eso, mi Dios me va a revelar tu sueño, lo que significa, cuéntamelo, yo te voy a decir lo que significa, te lo voy a interpretar. Y le dice: esto significa tu sueño, en 3 días vas a ser restituido y vas a volver a servir la copa a Faraón. Y eso sucedió al pie de la letra. Era para que este varón no hubiera quedado tan afectado, tan impactado por esto. Pero se le olvidó, José. Se le olvidó el varón que le interpretó su sueño, y el que efectivamente tuvo razón en la interpretación. Por lo tanto, debió haber deducido de que tanto el varón dijo la verdad, y su Dios realmente sí le reveló lo que significaba mi sueño. Y aún así se olvidó. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Esto también es una injusticia. ¿Cuál injusticia, hermanos y hermanas? Y aquí nos voy a incluir a todos nosotros. Es una injusticia, hermanos, recibir bendición de Dios, recibir palabra de Dios, promesa de Dios y cumplimiento por parte de Dios de esas promesas, y que nosotros simplemente nos olvidemos. De que nos olvidemos de quién estuvo ahí para ayudarnos y quién fue usado por Dios para bendecirnos y ayudarnos. Y olvidarnos de esos detalles, de esas bendiciones, de esos beneficios por parte de Dios y de sus siervos. Eso es una gran injusticia también. Y iban a pasar todavía otros 2 años para que después se diera otro suceso,
que todo lo vamos a ir cubriendo, hermanos, pero no hay que adelantarnos. Hay que comernos este pastel delicioso, hermanos, pedazo por pedazo. ¿Sí? Hermanos y hermanas, vuelvo a repetirlo y resumiendo esto. En la vida de José vemos efectivamente que suceden muchas injusticias. Pero recordemos. Ahora vamos a poner nuestro nombre en el lugar de José, hermanos. Seguramente usted, hermano y hermana, ha pasado por circunstancias, situaciones y pruebas fuertes en la vida en las cuales hay una injusticia. O cuando menos a su percepción, usted lo ve como algo muy, muy injusto. Y ya di varios ejemplos de ello, hermanos, para que logren visualizar y logren identificarse con estas injusticias que van a estar pasando a lo largo de nuestra vida. Porque no tiene malo decir que son injusticias o identificarlas como injusticias. No tiene nada de malo, pero siempre y cuando usted no acuse a Dios o le culpe a Dios de esas injusticias como lo hacen los gentiles, hermanos. Y aquí con gentiles no me refiero a los no judíos, sino ya es una forma de decir a los incrédulos, a los no creyentes. O inclusive, hermanos, a los creyentes inmaduros, que a pesar de que son creyentes, todavía no tienen la madurez, el conocimiento, la templanza de no desesperarse y querer culpar a Dios por las injusticias. No hagamos eso, hermanos. Y fíjense, estamos hablando, ya se acuerdan que vimos la trampa de la tentación, la clase pasada. No caigamos en la trampa de la tentación, hermanos, de querer culpar a Dios por las injusticias que nos pasan. Seamos sinceros y honestos. Podemos decir, ¿Dios permitió que esto sucediera? Claro que sí. Claro que sí. Porque eso es una frase correcta. Dios permite, sí, Dios permite que pasen las cosas. Pero recordemos, pero Dios promete que sea cual sea la situación que nos pase, Él siempre en su gran conocimiento y control de las cosas, siempre en su mano poderosa va a hacer lo que Él sabe hacer y puede hacer para que resulten para nuestro bien y bendición. Y eso es lo que siempre debemos de tener en mente. Ya sea que sea muy dura la prueba o la injusticia, hasta inclusive de muerte. Lejos de querer culpar a nuestro Dios, mejor agradecer de que sí estamos pasando por esa injusticia, pero sabiendo que Dios está con nosotros. Recuerde las frases, mas Jehová, y es lo que les decía, póngale su nombre, hermano. ¿Se llama usted Jorge? Bueno, mas Jehová estaba con Jorge, pero Jehová estaba con Jorge, porque Jehová estaba con Jorge. Y usted póngale su nombre. Y eso no es mentira, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, hermanos. Él no es hombre para que mienta. Él promete y Él cumple. No caigamos, pues, en la trampa de las injusticias. ¿Cuál es esa trampa de las injusticias? Permitir que esas injusticias nos dañen. Y más que nos dañen, que dañen nuestra fe, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. No permitamos eso, hermanos. Confiemos en Dios. Sí, todos estamos en esta vida que es una escuela, porque no nacimos conociendo todas las cosas ni aprendiendo todas las cosas. Las vamos conociendo y aprendiendo con el paso del tiempo. Pero una lección básica es que pase lo que pase, siempre confiemos en Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, sabio.
Y a fin de cuentas también podemos decir con toda certeza que pase lo que pase, Dios esa experiencia, por muy injusta que sea, Dios ha prometido que la va a usar a fin de cuentas para nuestro bien. Que esto nos ayude a superar esas injusticias, hermanos, para que no caigamos en la trampa. Dios me los bendiga a todos. Gracias por su atención y paciencia, hermanos, y nos seguimos viendo.